que si este vídeo llega a 10.000 visitas y no acierto ni una, me afeito la barba en un directo. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, sed todos bienvenidos una semana más a Bernie Toys, a este vídeo muy especial que llevo tiempo preparando y deseando publicar y verlo con todos vosotros. El motivo no es ni más ni nada menos que el próximo 50 aniversario de Playmobil. Efectivamente, el año que viene, en 2024, Playmobil cumplirá medio siglo de vida. Y como ha sucedido en aniversarios anteriores, en los cuales se han reeditado algunas cajas míticas y se han diseñado algunas especiales exclusivas para cada aniversario puntero, todos los aficionados a Playmobil y todos los coleccionistas esperamos y deseamos que sea el auténtico desembarco de las reediciones clásicas y cajas nostálgicas de la marca alemana para su medio siglo de vida, el 50 aniversario de Playmobil. En este vídeo te voy a explicar cuáles creo que van a ser las cajas que vaya a reeditar Playmobil. Pero antes que nada quiero haceros un pequeño matiz. Cuando hablo de reediciones al estilo casa victoriana que ya hemos visto en otros vídeos en el canal. Como muchos de vosotros sabéis, la casa victoriana se ha reeditado tal cual, con los mismos clics y con un distinto diseño de caja, pero respetando al 100% el producto original. Al contrario que hemos visto en otras reediciones como los medievales, museo, torreón, casas medievales, en los cuales se ha respetado el armazón y accesorios, pero no se ha respetado los clics, no siendo estos los originales y habiendo sido diseñados otros de peor calidad y muchos menos accesorios. El 50 aniversario debe ser una ocasión especial, única e irrepetible, para, repito, sacar reeditadas tal cual lo eran de aquellas cajas nostálgicas, míticas, que muchos tuvimos de pequeño y otros muchos soñaron con tener. Así que antes de empezar este vídeo tengo que pedirte que te suscribas a Bernie Toys. Has llegado al canal más divertido de YouTube. Obviamente estarás de acuerdo conmigo en algunas cosas, en otras no, porque en esas decisiones nos basamos en gustos personales. Pero os aseguro que si este vídeo llega a 10.000 visitas y no acierto ni una, me afeito la barba en un directo. A 10.000 visitas. Me afeito la barba en un directo. Existen muchas temáticas clásicas en Playmobil que merecen estar en las reediciones. Así que vamos a hacer un breve resumen por aquellas temáticas míticas de Playmobil, playset y cajas muy nostálgicas y muy queridas, obviando aquellos que han sido reeditados en venta directa, es decir, en la página web de Playmobil, en el DS, en años anteriores. Todos sabemos que la temática medieval es una de las top y muy punteras de Playmobil y lo estamos viendo en las reediciones que estamos viendo en el DS y de las que he hablado anteriormente. Museo, torreón y distintas casas medievales de colores, así como la herrería, panadería, etc. Así que pienso que tienen a huevo reeditar uno de los castillos míticos de Playmobil para el 50 aniversario. Tienen muy fácil reeditar cualquiera de ellos, si bien me inclino a pensar que podrían reeditar una de dos, o el castillo de los años 80, 3450, o el gran castillo medieval de los años 90, el mítico 3666. Por fin ha llegado el gran día. El castillo medieval de Playmobil se engalana. Pero cuidado en la torre. ¡Abre la trampa! Hazte fuerte en el castillo medieval de Playmobil. Todos sabemos que los míticos barcos piratas de Playmobil ocupan un lugar excepcional en la historia de la marca alemana. Por supuesto, el primero de ellos, el 3550, es el más mítico de toda la historia. Hay muchos coleccionistas y aficionados a Playmobil que reclaman la vuelta del 3150, el barco pesquero o más cariñosamente conocido como el Susan. Pero hace más de un año y medio, en una publicación de Instagram de Playmobil, sobre la cual hice un vídeo aquí en el canal de posibles reediciones y que os dejo aquí en las tarjetas, y que ya acertamos con la casa victoriana, Playmobil dejó un pequeño huevo de Pascua o un posible spoiler. Bajo mi punto de vista fue un estudio de mercado en toda regla.
Me inclino a pensar que para el 50 aniversario se va a reeditar el barco pirata 3940, perteneciente al año 2000. Por sus colores, por su envergadura y por su prestancia y por ser el fin de un ciclo de generaciones y el comienzo de una nueva, creo que tiene muchas papeletas para ser reeditado en el 50 aniversario de Playmobil. Otro de los playsets más míticos de toda la historia de Playmobil, sin duda alguna, son los fuertes del oeste. Tanto en el fuerte Randall como en el Fort Bravo como en el Fort Glory, el nexo de unión y común entre todos ellos es que el edificio es el mismo, salvando los colores y diseños de las pegatinas y por supuesto el diseño de sus soldados nordistas. Y como no podemos dejar solos a los soldados sin los indios, qué mejor ocasión para reeditar la mítica y exclusiva caja española con referencia 99-97, compuesta del Fort Glory y el campamento indio de los años 90, el más bonito de toda la historia. Sería un pelotazo auténtico para el 50 aniversario, y si ya le echáramos un bisontito 2 en la caja, que están moscasos los bisontes y muy carillos, así que tomad nota. Casi sin llegar a ser playsets propiamente dicho, hay varias cajas míticas muy nostálgicas y que tocan mucho la infancia y la patatita de los que ya peinamos canas y que perfectamente podrían ser reeditadas en el 50 aniversario. Me refiero, por ejemplo, al queridísimo, nostálgico y chulísimo helicóptero de rescate con referencia 3789. ¿Alguien pide ayuda en la isla? Helicóptero de rescate, despegue. Operación salvamento. Arriba con él. Despacio. Salvado. Atención, tráiler bomberos, emergencia en el bosque. Helicóptero, prepare los depósitos. El nuevo equipo de rescate Playmobil va en helicóptero. A la preciosa y clasiquísima isla pirata 3799. Y los piratas cañones alerta. Arriba Juanes a pelear. Atento vigía, apunta la pista. Un tesoro hay que encontrar. Ni rayo, ni trueno, ni 100.000 tormentas. Al barco pirata nada detendrá. Y a una caja muy difícil y muy escasa, que es la justa medieval de los años 90 con referencia 3652, y que encima es la única que me falta. Más que una posible reedición, es un deseo de miles y miles de fans y coleccionistas de Playmobil que se reedite para el 50 aniversario la mítica caja, el mítico tren del oeste 4032, el Steam Mary. La gran dificultad que tiene esta caja para reeditarse es que la legislación prohíbe todas las piezas metálicas y la red eléctrica conectada directamente, por lo cual la reedición del tren supondría grandes cambios logísticos como batería interna, pilas u otros mecanismos, aparte de que el tren, la locomotora, tendría que ser íntegramente diseñada en plástico, con lo que perdería gran parte de su enjundia. Pero sí es verdad que Playmobil debería darle una pensadita y una vuelta de tuerca a un rediseño, a un nuevo tren del oeste para el 50 aniversario, ya que los antiguos, los precios son prohibitivos y hay mucha gente que está pidiendo a gritos la vuelta de esta mítica caja de los clics. Así que, mis queridos bernardiásticos, estas son mis predicciones para el 50 aniversario. Depende de vosotros dos cosas. Primera, que este vídeo llegue a más de 10.000 vistas. Con vuestros comentarios y vuestras visualizaciones estoy seguro de que lo vamos a conseguir. En segundo lugar, si no acierto ni una, me voy a afeitar la barba en un directo, cosa que a más de uno le hará partirse de risa nada más que por ver a este individuo hacer el ridículo en un directo. Pero lo que más me llenaría de alegría es que tengamos un 50 aniversario no como nosotros nos merecemos, sino como la propia marca Playmobil y sus queridos clics se merecen, porque están siendo últimamente muy maltratados por la propia marca. Así que, por supuesto, espero todos vuestros comentarios, vuestros deseos y vuestras peticiones para ese próximo 50 aniversario. Hagámoslo con tiempo suficiente para que en Alemania vayan tomando buena nota. Por supuesto, un placer estar con todos vosotros, de haber hecho este vídeo con vosotros con todo lujo de detalles. Mandaros un fuerte beso, abrazo cariñoso y calenturiento, y por supuesto, desearos que paséis una feliz semana para todos.